Bienvenidos alumnos al módulo de Química 1. Para introducirnos a este módulo, vamos a recordar algunos temas que vimos en la clase de física. Por ejemplo, medir. ¿Qué es medir? Pues a grosso modo medir es comparar. Comparar las veces, fíjense qué interesante. Comparar las veces que el patrón de medida, que puede ser el metro, ¿verdad?, cabe en lo que medimos. Entonces, ¿cuántas veces cabe el metro en lo que estamos midiendo? El siguiente concepto importante en medición y que luego pasa desapercibido son las cifras significativas, porque a veces medimos algo y nos preguntamos ¿y cuántos decimales le ponemos a lo que estamos midiendo? O cuando obtenemos un resultado con una calculadora, nos cuestionamos cuántos decimales dejamos. Bien, primeramente las cifras significativas o cifras que debemos dejar después de hacer un cálculo son los dígitos usados para expresar una cantidad medida. Y generalmente esto tiene que ver con la evaluación del cero. Fíjense, en cualquier medida todos los números distintos de cero son significativos. Sin embargo, los ceros pueden ser cifras significativas o no, dependiendo de su posición en el número. Hoy vamos a ver esto. Vamos a ver los criterios para decir que un cero es significativo. Un cero es significativo cuando está entre dígitos distintos de cero. Por ejemplo, miren aquí el 205. Este cero es significativo porque está entre dos números diferentes de cero. O sea que aquí decimos que hay tres cifras significativas. En este hay tres. Bien. También decimos que al final de un número que incluye punto decimal, esos ceros también son significativos. Por ejemplo, aquí en el punto 500, estos dos ceros que vemos aquí son significativos por estar después de un dígito diferente de cero, pero antecediendo a un punto decimal. Entonces, siempre que vean un punto decimal y ceros después de él, esos ceros son significativos. Hasta aquí el concepto de cuando son significativos. Ahora vamos a ver cuando no son significativos. Bueno, un cero no es significativo antes del primer dígito no cero. Es decir, estos ceros que están aquí antes del primer dígito no cero, el 2, no son significativos. Los podemos considerar que no son significativos. Por ejemplo, en el primer caso aquí había tres cifras significativas, en el segundo también tres cifras significativas, pero en este caso, dado que estos ceros que están a la izquierda de dígitos diferentes de cero no son significativos, en este caso nada más hay dos cifras significativas. Ahora dice aquí, un cero no es significativo al final de un número sin punto decimal. O sea que aquí en el 1000, aquí no tenemos ningún punto decimal. Como no tenemos punto decimal, este 1000 nada más decimos que tiene una cifra significativa, porque no hay punto decimal. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios para practicar esto que acabamos de analizar. Bien, vamos a determinar cuántas cifras significativas tienen estos números. El primer criterio, entre dígitos distintos de cero. Cuando tenemos dígitos distintos de cero y se encuentran atrapados esos ceros. Vamos a pensar ahorita. Por ejemplo, el 0.302. ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? Pues yo me fijo que, aunque hay aquí un punto, hay dos dígitos diferentes de cero que atrapan a este cero. Este cero sí es significativo. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo aquí? Tres cifras significativas. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Fíjense este, 208. Aquí nuevamente hay un cero atrapado entre dígitos diferentes de cero. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo aquí? Tres cifras significativas.
Siguiente número. 1004. ¿Cuántas cifras significativas tengo? Pues como estos ceros están atrapados entre dígitos diferentes de 0, estos son significativos y por consiguiente hay 4 cifras significativas. Bien. Segundo criterio. Al final de un número que incluye punto decimal. Al final de un número que incluye punto decimal. Por ejemplo, este número, punto 500. Como este punto está antes de los ceros, estos ceros son significativos. Aquí tenemos 3 cifras significativas. Siguiente número. Punto 100. Como estos ceros están después del punto decimal, son significativos. Aquí nuevamente tenemos 3 cifras significativas. Siguiente número. 0.3000. Nuevamente, como el 0 está después del punto decimal, aquí tenemos que hay, contando al 3, 4 cifras significativas. Bien, hasta aquí son los que son significativos. Vamos a ver el caso cuando los ceros no son significativos. Por ejemplo, no es significativo un 0 antes del primer dígito no 0. O sea, antes del primer dígito no 0 no son significativos los ceros. Veamos este caso. Estos ceros están antes del dígito no 0. Estos ceros no son significativos. ¿Cuántas cifras significativas tengo entonces aquí? Pues nada más el 3, hay una cifra significativa. Siguiente número. 0.00025. Nuevamente, como estos ceros están antes de dígitos diferentes de 0, estos ceros no son significativos. ¿En cuántas cifras significativas tengo? Nada más 2, el 2 y el 5. Siguiente criterio. Al final de un número sin punto decimal. Al final de un número sin punto decimal. Vamos a pensar, por ejemplo, en el 30. Aquí no hay puntos decimales, por consiguiente este 0 no es significativo. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo? Pues nada más el 3. Siguiente número. $140,000. Como no hay punto decimal, estos 4 ceros no son significativos. O sea que el punto decimal los atraparía, pero como no existe el punto decimal, estos 4 no son significativos. En realidad, ¿cuántos significativos hay? 2 nada más. Siguiente número. 250. Nuevamente, como aquí no hay un punto decimal, este 0 no es significativo. Nada más sería el 2 y el 5, 2 cifras significativas. Bien, este es el ejercicio de cifras significativas que tenemos que entender para cuando vayamos a hacer cálculos o mediciones. Hay que repasarlo para irlo entendiendo. Bien, vamos a pasar a otro punto interesante, que es la notación científica. Dice aquí, los números muy grandes o muy pequeños que usamos en química se pueden simplificar y escribir de manera conveniente con una potencia de 10. ¿Qué es una potencia de 10? Pues multiplicar cualquier número por 10. Para escribir un número en notación científica, fíjense, desplaza el punto decimal en la cifra original de modo que quede localizado después del primer dígito no 0. Vamos a analizarlo esto. Supongamos que tengo el número ahí está. Estos ceros son significativos que están atrapados entre los dos números diferentes de 0. Dice, para escribir un número en notación científica desplaza el punto decimal. Entonces suponemos que aunque no esté escrito, esto es importante, aunque no esté escrito, el punto decimal debe estar aquí.
Entonces se desplaza el punto decimal en la cifra original de modo que quede localizado después del primer dígito no cero. ¿Cuál es el dígito no cero del primer dígito no cero? El 3. Tenemos que colocar el punto decimal aquí, en este punto. Entonces quedaría 3.00008. Esta nueva cifra se multiplica por 10 elevado a la potencia apropiada, al exponente. Entonces esta la vamos a multiplicar por 10 elevado a un exponente aquí. Dice la potencia de 10 es igual al número de lugares que se ha desplazado del punto decimal. Entonces, ¿cuántos lugares se desplazó el punto decimal? Estaba aquí. 1, 2, 3, 4, 5 lugares. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Dice, si el punto se movió a la izquierda, la potencia de 10 es un número positivo. Entonces tenemos que se movió a la izquierda, la potencia de 10 es un número positivo. Y como fueron 5, ponemos 10 a la 5. El número es 10 a la 5. Vamos a hacer otro. Vamos a pensar en el siguiente número. Cero, esos son números que aparecen normalmente o generalmente en mediciones que hacemos en química. 0.0000082. Bien, vamos a expresarlo en notación científica. Para expresar en notación científica vamos a seguir el mismo procedimiento que seguimos con el anterior. Dice, para escribir un número en notación científica, desplaza el punto decimal en la cifra del original de modo que quede localizado después del primer dígito distinto de 0. Entonces fíjense, aquí ya está el punto decimal, a diferencia del caso anterior que no aparecía, aquí sí hay un punto decimal ya implícito. Aquí está. Entonces vamos a desplazarlo de tal manera que quede con un dígito diferente de 0 antes, que sería el caso del 8. O sea, tenemos que ponerlo aquí. De tal manera que quede el 8 antes del punto decimal, porque ese es un dígito diferente de 0, y es el primero. Entonces sería 8.2. Ya como se desplazó, los lugares que se desplazó, pues ya no los ponemos. Pues si el 0 no vale, no lo ponemos, y menos antes del punto decimal, ¿no? Ahora dice, esta nueva cifra multiplícala por 10. Multiplicamos por 10. Y dice, elevar a la potencia apropiada. Vamos a ver, dice, ¿cuántos lugares se desplazó? Pues contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será el paso 7. Dice, si el punto decimal se movió a la derecha, la potencia de 10 será un número negativo. Pues como se movió a la derecha, ese será menos 7. Bien. Luego dice, de manera que para indicar que ceros son significativos es una medición. O sea, cuando nosotros hacemos esto en base 10, es una manera de saber cuántas cifras significativas tenía. De entrada, fíjense cómo, por el criterio que vimos hace un rato, los ceros antes de un dígito diferente de 0 no son significativos. O sea, estos ceros están aquí, no son significativos. En realidad llegaremos a la conclusión de que nada más hay dos cifras significativas, que realmente lo vamos a visualizar cuando lo expresamos en base 10, porque efectivamente en base 10 ya nos quedan las dos cifras significativas. Por eso dice aquí que una manera para indicar que ceros son significativos en una medición es escribir el número en base 10. Vamos a hacer algunos ejercicios para practicar esto que acabo de explicarles más. El número siguiente vamos a expresarlo en base 10. Tenemos este número grande y queremos expresarlo en base 10. Aunque no lo veamos,
Es evidente que aquí no hay punto decimal, pero aunque no lo veamos, vamos a imaginar que se encuentra al final del número, porque es un entero, no son decimales. Entonces el verdadero lugar del punto decimal en forma imaginaria sería aquí. Entonces tenemos que recorrer el punto decimal de tal manera que nos quede un dígito diferente de 0 antes de él. O sea, aquí tenemos que poner. Vamos a poner entonces el punto decimal en ese lugar. Y vamos a agregar por 10 a la. Y vamos a contar los lugares que nos desplazamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lugares, pero como lo desplazamos a la izquierda, el valor de este exponente es positivo. Entonces este mismo número es 1 por 10 a la 7. Vamos a ver otro caso, otro ejemplo para practicar. El 0.000000001. Este número vamos a expresarlo en base 10. Nuevamente debemos situar este punto decimal de tal manera que haya un dígito diferente de 0 antes de él. O sea, su lugar sería aquí. Nuevamente ponemos 1, punto decimal, aquí se queda, y luego lo vamos a multiplicar por la base de 10, por 10, y contamos los lugares que se desplazó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero como lo desplazamos hacia la derecha, el signo de este exponente sería negativo. Entonces si nos desplazamos hacia la derecha, para localizar el punto, el signo es negativo. Y como en este caso nos desplazamos hacia la izquierda, el signo va a ser positivo. Ok. Vamos a ver otro número. Este número, aunque no tiene punto decimal, vamos a imaginar que se encuentra al final de él y vamos a contar los lugares que tendría que recorrer el punto decimal para situarse de tal manera que nada más tuviera un punto, una cifra significativa, o sea, una cifra diferente de 0 antes de él, o sea, aquí, justamente aquí, hay una cifra diferente de 0 antes de él. Entonces tendríamos que poner 3.5, lo expresamos por 10, y para saber qué número poner arriba de exponente, contamos los lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fueron 9 lugares. Como nos fuimos a la izquierda, este 9 es positivo. Ahí está. Siguiente número. 0.00028. Nuevamente el punto decimal debe estar en un lugar de tal forma que haya una cifra diferente de 0 antes de él, o sea, aquí. 2.8 y lo expresamos por 10 a la que. Contamos los lugares que se desplazó el punto decimal. 1, 2, 3, 4. Pero como nos fuimos a la derecha, es menos 4. Bien, espero que con este ejercicio y practicando ustedes puedan entender un poquito más la notación científica. Además hay que agregar algo más. Habíamos dicho que criterios de cifras significativas, por ejemplo aquí no hay punto decimal, entonces nada más sería un dígito significativo. Como lo expresamos en base 10 es evidente, miren, una cifra significativa. Nuevamente aquí decimos el criterio de ceros no significativos, los que están antes de un número diferente de 0, o sea que estos ceros no son significativos. Entonces habría nada más una cifra significativa. Cuando lo expresamos en base 10 es evidente, una cifra significativa. Este otro ejemplo, ceros que no tienen punto decimal al final,
y existen después de una cifra diferente de 0 no son significativos, o sea que sabemos que estos ceros no son significativos y nada más habría dos cifras significativas. Como lo expresamos en base 10, queda evidenciado, nada más dos cifras significativas. Este otro ejemplo, ceros antes de cifras diferentes de 0 no son significativos. En teoría nada más habría dos cifras significativas. Ponemos en base 10 y confirmamos que nada más hay dos cifras significativas. Entonces la base 10 nos permite visualizar cuántas cifras significativas tiene un número. Y vamos a pasar al siguiente punto. Redondeo de números. Dice, cuando hacemos cálculos con frecuencia, obtenemos respuestas que tienen más dígitos de los que se justifican o necesitamos. Dice, para eliminarlos se realiza un proceso de redondeo. Fíjense el primer criterio. Cuando el primer dígito después de los que deseamos retener es 4 o menos, se elimina este dígito y todos los demás a la derecha. El último dígito retenido no cambia. Vamos a suponer que quisiéramos redondear este número. A que tuviéramos nada más 4 cifras significativas, o sea, aquí. Que lo redondeáramos a 3 decimales. Tenemos que redondearlo, tenemos que quitar estos dígitos. Pero como el dígito que está después del lugar que queremos cortar, o sea, queremos cortar aquí, es menor de 4, menor de 5, ¿sí? Este número se elimina junto con lo que está a la derecha y el redondeo nada más queda 2.048. Siguiente criterio. Cuando el primer dígito después de los que se quiere retener es 5 o mayor, se elimina ese dígito y todos los demás a la derecha, y el último retenido se incrementa en 1. Vamos a suponer ahora que este mismo número lo queremos redondear, pero ahora lo queremos redondear de tal manera que nos quedemos con 2 decimales, que lo redondeemos aquí. Como el siguiente dígito, después de que queremos quedarnos, es mayor de 5, primero eliminamos esto y le aumentamos 1 a este 4. Entonces el redondeo quedaría 2.05. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios para practicar esto. Vamos a ver el número 0.684. Vamos a redondearlo a 2 cifras. Redondeo a 2 cifras. Cifras. Tendríamos que quitarlo nada más hasta el 8. Pero fíjense, como el dígito que está después del 8 es 4 y es menor de 5, entonces con que quitemos el 4 ya redondeamos. Entonces el redondeo quedaría nada más 0.68. Siguiente ejemplo. 537. Vamos a redondearlo también a 2 cifras. A 2 cifras. Bien. Como el dígito que está después del 3 es mayor que 5, podemos quitar el 7, pero este lo incrementamos en 4. O sea, el redondeo quedaría 54. Pero como hay un redondeo con número después, ponemos un 0. Si no, sería un valor diferente. Entonces, en vez de decir 537, diríamos 540. El redondeo. Bien, siguiente ejemplo. 1.25. Vamos a redondearlo a 2 cifras. Entonces depende de lo que necesitemos hacer, en este caso a 2 cifras. Como el dígito después del 2 es 5, entonces siempre que sea mayor o igual a 5, vamos a incrementarlo al número inmediato posterior.
O sea que esto queda como 1.3 y quitamos el 5. Entonces el criterio para redondeo es si son menor que 4, nada más cortamos. Si el dígito que sigue es mayor o igual a 5, incrementamos. ¿Sí? Lo incrementamos. Como fue el caso de aquí y el caso de acá. Bien, esto hay que practicarlo para irlo entendiendo. Iremos haciéndolo sobre la marcha. Bien, un punto importante, bueno, esto lo hacemos para entender cuándo vamos a dejar ciertos dígitos en una operación matemática. Dice aquí, cifras significativas en los cálculos. Los resultados de un cálculo basado en mediciones no puede tener más precisión que la medición menos precisa. Es importante que lo recordemos. No puede tener mayor precisión que la medición menos precisa. No podemos dar más precisión de algo que no nos lo aportó. Dice, multiplicación. Vamos a ver cómo se hace la multiplicación y la división. Dice, la respuesta debe contener igual número de cifras significativas que las que tenga el número menor. Vamos a verlo con un ejemplo porque se entiende mejor esto con ejemplos. Vamos a suponer que tenemos el número, vamos a hacer aquí el ejemplo. Tenemos el número 3.25 que lo multiplicamos por 1.7384. Bien, y el resultado en la calculadora nos da 5.6498. Bien, la pregunta sería, ¿debemos dejar todos estos decimales? Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar de estos dos dígitos que se están multiplicando, de estos dos números que se están multiplicando, ¿cuál es el que tiene menos cifras significativas? Bien, este tiene, si ustedes checan, tiene 3 cifras significativas y este tiene 5. Entonces, el criterio que tenemos para multiplicación, debemos tener como consideración la respuesta, debe contener igual número de cifras significativas que las que tenga el número menor. O sea, que tenga menos cifras significativas es el que va a determinar cuántas cifras significativas tenemos que dejar aquí. Si este tiene 3 y este tiene 5, es evidente que el resultado debe tener 3 cifras significativas, y no como en este caso que nos está aportando 5. Entonces tenemos que recortar, fíjense, tenemos que recortar aquí, a tener 3 cifras significativas. Pero como el número que sigue después del 4 es mayor que 5, este 4 se incrementa en 1, y entonces el resultado debería de expresarse en 5.65. Vamos a ver ahora la siguiente operación. Una división. Una división, ¿cómo sería una división? Vamos a hacer el ejemplo. 1.322 entre 0.8. Ustedes lo hacen en la calculadora y el resultado que les arroja la calculadora es 1.6525. Y la pregunta nuevamente es, ¿cuántos decimales debo dejar en el resultado? Pues observamos de estas dos cifras, la que está arriba y la que está abajo, de estos dos números, perdón, que están arriba y está abajo, ¿cuál tiene menos cifras significativas? El primero tiene 4 y el segundo tiene 1. Acuérdense que ceros antes del punto no cuentan. Entonces hay una cifra significativa. Entonces, ¿cuántas cifras significativas debe tener el resultado? Pues nada más una cifra significativa. Quiere decir que debemos redondearlo, cortar aquí. Pero como el dígito que está después es mayor que 5, entonces este valor se incrementa en 1 y el resultado redondeado es 2. Vamos a ver ahora el caso de las operaciones de adición. Dice, suma y resta. En el caso de la suma y la resta, el resultado debe redondearse al mismo número de sitios decimales que la cifra con la menor cantidad de sitios decimales. O sea que el criterio son los decimales. Para la suma y la resta, el criterio son los decimales, no las cifras significativas. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que tengo
1.25 y vamos a sumarlo con 3.278 y en la calculadora el resultado que me da es 4.528. Y la pregunta, ¿está bien este resultado? Fíjense aquí cuántos decimales tengo. Tengo 2 decimales y acá tengo 3. En suma, el criterio de redondeo está en función de los decimales. Entonces no puede ser que aquí tenga 2 y acá tenga 3 y el resultado sea con 3. Entonces debemos redondearlo a 2 decimales. Es decir, que hay que recortar este número aquí. Pero como el dígito que sigue, que vamos a quitar, es mayor que 5, este 2 sube a 3. Y entonces el redondeo queda en 4.53. Es el resultado correcto. Igual en la resta, suma o resta es lo mismo. Bien. Hay otros criterios que vamos a manejar posteriormente, nada más se los voy a mencionar, que es el caso del logaritmo. En el caso del logaritmo, se deben mantener tantos dígitos a la derecha de la coma decimal como cifras significativas tenga el número original. Vamos a poner nada más un ejemplo de logaritmo, que ya lo veremos más adelante. El logaritmo. Vamos a suponer que tenemos que sacar el logaritmo de 6.34. Y cuando lo aplicamos en la calculadora, nos da un número bastante singular, con bastantes dígitos. Tampoco vamos a poner todos los decimales, pues no. Tenemos que observar cuántas cifras significativas tiene este número. Tiene 3. Por consiguiente, el resultado también tiene que tener 3 cifras significativas. Redondeamos aquí. Y como la cifra después de la del recorte es 0, este número se conserva y nada más quitamos los de la derecha. El resultado redondeado por consiguiente es .802. Bien. Otro criterio es el antilogaritmo o el exponencial. Dice, se deben mantener tantos dígitos como dígitos hay a la derecha de la coma decimal del número exponencial. Ahora el criterio es nuevamente los decimales. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos que vamos a sacar la expresión de 10 a la 3.25. ¿Cuánto da 10 elevado a la 3.25? Y el resultado nos da nuevamente un número bastante singular, bastante grande. ¿Y a poco vamos a dejar todos estos dígitos? Pues no. Como observamos aquí en el número que está como exponente tiene 2 decimales. Quiere decir que el resultado debe estar redondeado también a 2 cifras significativas. O sea, en este caso, en las exponenciales, el número de decimales que tengamos en la exponencial es la cantidad de cifras significativas que tenemos que tener. En este caso, 2. Entonces, el resultado sería redondear a 2 cifras significativas. Aquí. Sin embargo, como existe aquí dígitos diferentes de 0, no podemos cortarlo a 17 porque es 1738. O sea, hay que colocar ceros en su lugar. ¿Sí? Pero como la cifra después del 7 es mayor que 5, este sube a 8. O sea, el resultado redondeado sería ¿sí? Bien, ya esto lo vamos a ir viendo sobre la práctica. Bien, ya más adelante veremos sistemas de medición, pero por el momento, para que no abrumemos del video, vamos a dejarle hasta aquí.